Muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Eduardo Carreón por la invitación. Vamos entonces a dar inicio con esta ponencia que la he titulado La inteligencia artificial como herramienta educativa para el futuro. Bueno, me presento, pues mi nombre es Marco Aurelio Mejía, entonces partimos de que la inteligencia artificial, ¿sí?, es esa disciplina de la informática, adelante por favor, donde se crea como objetivo en generar sistemas basados en inteligencia artificial que sean capaces de razonar y de crear y de aprender como si fueran personas, ¿sí? Y es ahí donde las instituciones de educación superior anteponen la inteligencia artificial para proporcionar este tipo de herramientas poderosas que permitan en esos procesos de formación, en esos procesos formativos, generar mejoras en la eficiencia, en la precisión y en la efectividad de los sistemas educativos que comprenden o que contemplan un proyecto educativo. Adelante. Y desde esa aplicación de inteligencia artificial que decimos que va desde potenciar la educación superior como formas significativas que le permita, a través de esa personalización de un aprendizaje y de aprendizaje hasta una automatización de los procesos administrativos que contempla una institución como tal, permite entonces generar una mejor accesibilidad a lo que tiene el tema de la institución de educación superior. Adelante. Y desde esa eficiencia, precisión y efectividad en el proceso formativo, las instituciones entonces buscan, desde esa personalización del conocimiento, entonces generar una adaptabilidad de contenidos programáticos para que se generen material pedagógico que permita entonces generar recursos para la inteligencia, para las instituciones basadas en herramientas de inteligencia artificial. Adelante. Y en esa personalización del aprendizaje entonces viene también tareas de automatización y mejora de la accesibilidad. Siguiente. Ahí es entonces donde los aprendizajes del conocimiento, las herramientas de ese conocimiento adaptativo pueden sugerir recursos que le permita generar desempeño y mejor necesidades desde las habilidades que pretenden o requieren los estudiantes conforme a sus necesidades, conforme a sus habilidades y conforme a sus ideales para poder acceder a lo que tiene que ver un componente educativo. Siguiente. Y hay tres claves entonces dentro de ese proceso adaptativo de aprendizaje, que lo hemos llamado entonces un proceso de aprendizaje automático, que permite generar una mayor programación laboriosa, pero que a través de esto también nos va a generar unos valores, unos datos valiosos que nos permita tomar decisiones desde el componente directivo docente o desde el staff directivo de las instituciones y que sean decisiones tomadas de manera inteligente. Pero además, desde ese aprendizaje automático, para que se generen posibles acciones innovadoras en cuanto al reclutamiento, y más que un reclutamiento, en la captación de nuevos estudiantes, de nuevos aspirantes, que hoy por hoy es uno de los desafíos que tienen las instituciones de educación superior y sobre todo el tema de la retención, ¿sí? ¿Por qué? Claro ejemplo, en Colombia, las instituciones tienen, digamos, el gobierno, a través del Ministerio de Educación Nacional tiene el compromiso de ir reduciendo esa brecha de accesibilidad hacia la educación superior y con ello generar estrategias donde las distintas universidades o instituciones universitarias que apuestan a la educación superior
puedan entonces incorporar programas de retención, de pronta graduación, y obviamente que esto, si incorporamos herramientas que se basan en inteligencia artificial, nos permitirá entonces, desde esa información, el manejo de los datos, ¿sí?, y de la información que podamos tener en tiempo real, se generen estrategias y programas que permitan entonces tributar a reducir un poco lo que es esas brechas de accesibilidad a la educación, de poder llegar a lugares mucho más recónditos desde lo geográfico y socioeconómico, y con ello obviamente nos va a permitir que, conociendo cuáles son esa caracterización de los estudiantes que ingresan a las instituciones, con ello podamos entonces identificar sus necesidades en ese proceso de formación. ¿Para qué? Desde las instituciones, en coherencia con ese proyecto educativo, en coherencia con ese modelo pedagógico, en coherencia con esa filosofía institucional, se apueste a que ese estudiante se incorpore en este proceso, no haya una deserción, se garantice el proceso durante los años de carrera en la disciplina que él escoja, y con base en ello pues podamos tener una graduación y una perdurabilidad de ese proceso de ese estudiante como tal. Y así, el reclutamiento o digamos captación y el asesoramiento académico por parte de quien brinda parte de la institución que se generan estos programas, nos va a permitir generar entonces una aplicación de manera inmediata de los aprendizajes más automáticos. Siguiente. De ahí es entonces donde vienen los desafíos desde las consideraciones éticas que trae la incorporación de herramientas o sistemas basados en inteligencia artificial. Sistemas de alertas tempranas, ¿sí?, que nos permitirán a los directivos y administradores docentes de las instituciones de educación superior generar ese involucramiento de los estudiantes, de tener una información en tiempo real para que se generen esas estrategias donde yo pueda, como directivo docente, conocer qué se va a perder frente a una posible deserción en el campo del financiamiento, ¿cierto? De generar estrategias de financiamiento, casi siempre son las de, digamos, es el indicador que aparece dentro de los rangos de caracterización y cuando hacemos estudios de deserción y vocación, donde se generan digamos, el mayor número de porcentaje de estudiantes que desertan de una carrera profesional, algunos por temas vocacionales, pero la gran cantidad, o me atrevo a decir la gran mayoría de estudiantes es por un tema económico. Y que entonces a las instituciones nos va a permitir generar ese costeo operacional de tener un estudiante durante todo ese proceso y que a través de esas estrategias de acompañamiento en tiempo real basados en una toma de decisiones que me permita esa herramienta como parte del proceso de formación para tomar decisiones como tal. Al corto plazo podrá ayudar a que las instituciones generen entonces ideas y criterios que tengan esos indicadores más precisos para que en esos modelos de retención se prospecten, ¿cierto? Y es ahí donde el tema de la ciencia de datos, la analítica de datos y el Big Data, con sus modelos predictivos, perfectamente nos va a permitir como directivos docentes a que generemos esas proyecciones de cómo va a ser ese comportamiento en tiempo real de que esos estudiantes desertan o no en un proceso de formación. Y a largo plazo se generarán esos modelos de retención potencialmente revolucionarios, vuelvo e insisto, que contemplen una tutoría guiada, una tutoría integral, no solo basado en un tema académico, sino basado también en esa formación integral, porque formamos no solo en una disciplina, las instituciones también tienen que pensar en la formación integral de ese estudiante, de ese acompañamiento psicosocial, que desde esas necesidades que se identifican en ese proceso de caracterización al ingreso, permitirá entonces que usted como institución acompañe a ese estudiante y evite una posible deserción. Siguiente. Y para ello, entonces,
en ese aprendizaje automático de conexiones o patrones usando los datos del estudiante, vamos a tener un éxito en ese proceso de interacción de estudiantes versus institución. Y desde la eficiencia operativa continua y estable, incorporando transformación digital o herramientas o sistemas basados en inteligencia artificial, nos permitirá que esos datos de la institución funcionen tan bien que nosotros podamos tomar esas decisiones en pro de la misma institución como tal. Siguiente. Ese aprendizaje automático no va a tomar decisiones por sí solas, pero le ayudará a las instituciones a encontrar ese camino en cuanto a la información, hacia dónde le estamos apostando como institución, ¿cierto? Porque tenemos una información en tiempo real. Ese es el gran problema que hoy tienen las organizaciones, las instituciones, en este caso de educación superior, porque no sabemos para dónde vamos con tanta información y no sabemos cómo se analiza esa información. Estas herramientas nos permitirán a tener esa información en tiempo real y que desde ese staff directivo permita entonces regular, normatizar y tomar decisiones en pro de la misma institución. Siguiente. Como ventajas significativas para la educación superior, con la llegada de la inteligencia artificial, viene lo que es el aprendizaje personalizado, de que ese análisis de datos de los sistemas que se adaptan en cuanto a la inteligencia artificial y ese ritmo de enseñanza acorde con esas necesidades individuales de cada estudiante, potenciando siempre la experiencia, haciendo más efectivo ese aprendizaje y que se acompañe a cada estudiante en la medida. Ya existe una herramienta como tal y pues ustedes la pueden encontrar, Students Success. Desde lo que brinda la inteligencia artificial en cuanto a ampliar el acceso hacia la educación superior, lo decía ahorita, lo traía la compañera ponente, la maestra Karina. La UNESCO, en su informe de inteligencia artificial y educación para el año 2020, estableció que los sistemas de educación en líneas basados en inteligencia artificial pueden superar esas barreras geográficas y socioeconómicas, pero además permiten que las personas en áreas tan remotas, tan recónditas, puedan tener recursos y acceso limitados para que puedan tener acceso a la educación y sobre todo a un acceso de educación con calidad, que es lo que buscamos, ¿cierto? Se busca democratizar un poco lo que es el conocimiento y en este tema aumenta que las oportunidades en cuanto a la educación para el mundo pueda tener esa accesibilidad. La eficiencia y la gestión también se van a beneficiar en cuanto a la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque sí, hay que decir, hay procesos, digamos, de carácter administrativos que nos permite automatizar y desde la gestión académica que incorporan las instituciones educativas o instituciones de educación superior, va a posibilitar o va a facilitar en liberar un poco el tiempo que se llevaba de todo ese trámite operativo y desde que esa labor docente o profesores se concentren más en el diseño y en la creación de actividades que sean mucho más creativas para generar en esos procesos de enseñanza-aprendizaje que sean más innovadores y que respondan, vuelvo e insisto, mucho más a esas necesidades individuales de cada estudiante. Y según lo que nos establece un informe del Foro Económico Mundial, también en el año 2020, el futuro de los empleos, estableció que la automatización basada en inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia de las instituciones de educación superior en un 30%. Para el año 2025. Esto está a la vuelta de la esquina. Y desde el ámbito de la investigación y el desarrollo, ¿sí?
obviamente como función sustantiva de educación superior, la investigación necesariamente también tendrá que incorporar este tipo de modelos de inteligencia, de sistemas o herramientas basadas en inteligencia artificial para esos avances tecnológicos disruptivos que propendan por la generación de nuevo conocimiento. Ahí no hay duda, ¿cierto? Siguiente. Desafíos para la educación superior en lo que tiene que ver con implementación de herramientas basadas en inteligencia artificial. Sesgo algorítmico. Indudablemente, todo este tipo de herramientas son creadas por el hombre, ¿sí? Y siempre va a haber una intencionalidad. Entonces es ahí donde corremos ese riesgo. ¿Cuál es la intencionalidad en la generación de una herramienta, una plataforma para el uso, ¿cierto? Existe que se refleje y se perpetúen esos perjuicios y desigualdades que hoy están instaladas en nuestra sociedad. Entonces, primer riesgo. Segundo, la privacidad y seguridad de los datos, lo decía la maestra, y creo que en eso estamos pensando todos, porque ¿quién va a proteger esos datos? ¿Quién lo va a hacer? Necesariamente tendrá que haber una regulación, y en el campo educativo, tanto el ministerio, los distintos gobiernos, a través de sus ministerios de educación o secretarías de educación, tendrán que pensarse a profundidad cómo van a incorporar este tipo de herramientas y cómo va a ser a delimitar y a regular o normatizar el asunto de la implementación de herramientas que incorporan inteligencia artificial. ¿Para garantizar qué? Privacidad, protección de datos y sobre todo establecer que esa protección y esa privacidad se establezcan dentro de unas medidas muy sólidas. Las instituciones de educación superior, en conjunto con los desarrolladores de estas plataformas o herramientas, deberán generar en el marco de esos, digamos, políticas públicas o de esas regulaciones o estándares que se creen en torno a la protección de los datos, que desde la transparencia, la recopilación y el uso de la información sea de manera responsable. Otro de los desafíos, evitar la deshumanización en el proceso educativo. Creemos que porque entonces ya una herramienta me permite generar ese proceso autónomo del conocimiento por parte del estudiante, ¿sí? Necesariamente no podemos caer en la fiebre de lo que es la inteligencia artificial, porque no se nos puede olvidar que el proceso educativo es un proceso humano, en todo el sentido de la palabra. Y desde ese proceso de enseñanza-aprendizaje, cara a cara, donde el profesor y el estudiante están en constante interacción, ¿sí?, deberá implementar o incorporar una herramienta para apoyo a su labor como profesor en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, mas no es el reemplazo del profesor dentro de un aula de clase. Eso no se puede contemplar. Y creo que pues hay crítico entonces desde la postura como directivo docente, en donde tenemos que tener un límite frente a que si un profesor es reemplazado por una herramienta o no. Y de que ese proceso de enseñanza y aprendizaje es esencialmente humano, vuelvo e insisto, donde se generan emociones, se generan interacciones, se generan discursos, se generan experiencias. Y ningún dispositivo, herramienta que incorpore tecnología de inteligencia artificial, por muy potencial que sea o poderosa que sea, no va a reemplazar esa sensibilidad que se genera en el encuentro de un aula de clase. Y sobre todo, menos va a generar de que esa interacción entre la tecnología y entre la tecnología y la interacción humana se presente
emociones o se presente algún tipo de experiencias como tal. Lo vimos en pandemia, fue muy difícil adaptarnos a estos modelos que veníamos digamos, en una enseñanza en su gran mayoría presencial, a cambiarnos a una modalidad remota, y muchas veces el docente, uno lo escuchaba y decía, es que yo me siento hablándole a una pantalla, y el estudiante simplemente prendía su computador y ni siquiera le paraba bolas, perdón por la expresión, simplemente con tener la conexión o el acceso a la clase, daba por hecho de que el estudiante ya estaba presente, pero se perdía esa real interacción o participación o experiencia o vivencia dentro de un aula de clase. La inteligencia artificial debe utilizarse como un complemento, no como un reemplazo de la interacción entre el docente y el estudiante. Y que desde esa tutoría individualizada siempre exista esa conexión humana de los procesos de formación. Siguiente. Para ello es necesario generar acuerdos como instituciones de educación superior que enfrenten, que necesariamente nos conlleven o nos traigan al mundo de reflexionar y de generar esos acuerdos para los desafíos que nos trae implementar herramientas basadas en inteligencia artificial. Lo decía la maestra Carla. Promover una ética sólida en el diseño de algoritmos. ¿Para qué? Para evitar esos sesgos que les decía anteriormente. Establecer marcos regulatorios claros y actualizados que aborden aspectos éticos, legales y de privacidad relacionados con la implementación de inteligencia artificial en educación superior. Formar y capacitar a los profesores y al personal educativo también son cruciales. Existen resistencias, muchísimas. Y para acabar con esas resistencias, porque tampoco podemos satanizar este tipo de herramientas, ¿sí?, es entender de que son herramientas de apoyo para la mejora de un proceso o procedimiento. Y que entonces en esas capacitaciones se permita brindar habilidades y conocimientos necesarios que permitan a ese profesor o a ese personal educativo utilizar de la manera más efectiva dichas herramientas desde entornos educativos, dejando siempre ese temor irracional hacia el uso de nuevas tecnologías y la incorporación de herramientas que sean basadas en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Esto incluye en interpretar resultados, claro, porque entonces como vamos a tener información en tiempo real, cómo yo, en el caso de ser un directivo docente o un staff directivo dentro de una institución de educación superior, cómo voy a tomar las decisiones. Ya no, el dato no se me va a demorar 3, 5 días, ya lo puedo tener a un clic. Siguiente. En resumen, grandes ventajas es entonces el acceso ampliado, el poder entonces tener una personalización del aprendizaje y de que la eficiencia y el avance que se tenga en cuanto a la investigación como función de educación superior. Pero también desde los peligros, evidenciando el sesgo algorítmico que pueda tener o incorporar, y desde la privacidad de los datos, más que la privacidad, la vulnerabilidad en la que se ven sometidos los datos o la información de quien tenga el acceso o manejo de la misma. Siguiente. Y aquí entonces surge una pregunta. ¿Los profesores
se complementan con la inteligencia artificial o son competidores. La realidad es que ambos pueden coexistir y se pueden complementar mutuamente, y de que en esa coexistencia los profesores siempre van a seguir siendo indispensables dentro de ese proceso de educación, dentro de ese proceso formativo. No puede uno indicar de que entonces el incorporar herramientas de inteligencia artificial voy a reemplazar mi cuerpo profesoral dentro de una institución. Sería el gran error que cometiéramos como directivos docentes. ¿Por qué? Porque en esa interacción, vuelvo e insisto, desde ese proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente en el aula de clase está generando lo que es empatía y habilidades socioemocionales. Desde esa empatía y esas habilidades socioemocionales, los docentes tienen la capacidad de entender esas emociones y esas necesidades que traen los estudiantes el día al día. Y de cómo entonces, a través de programas, planes, estrategias articuladas con la dirección de un programa, con la decanatura o con los programas de bienestar institucional que incorporan las instituciones de educación superior, generan entonces procesos de acompañamiento frente a esas necesidades puntuales que el estudiante trae durante el día. La inteligencia artificial carece de esa empatía y de esas habilidades socioemocionales, lo que limita la capacidad en responder de manera efectiva a esas necesidades emocionales que tienen los estudiantes. Desde la experiencia y conocimiento contextual, yo no puedo reemplazar con una herramienta lo que un profesor a lo largo de todo su trayecto profesional ha adquirido, y que esa experiencia no la cambia ni la quita nadie, ni con un código, ni con un algoritmo, ni con una herramienta. Que yo puedo incorporar asuntos que me permitan obtener una información, pero lo que se vive en el aula de clase, desde el conocimiento tácito y ese conocimiento explícito que tiene el docente desde su formación disciplinar y profesional y de lo que ha aprendido en el sector productivo, cómo entonces combina estos dos conocimientos para entregarlo a su estudiante, que genera ese valor agregado dentro de ese proceso de formación. Y desde la creatividad y el pensamiento crítico que se puede generar por parte de un profesor. ¿Cómo entonces ese profesor puede impulsar creatividad y pensamiento crítico, analítico, reflexivo, ¿sí?, a sus alumnos, proponiendo esas preguntas desafiantes, esas preguntas que fomentan esa discusión y ese debate dentro del aula de clase? Eso no lo puede hacer una herramienta. Sí, hay herramientas o ambientes de aprendizaje que permiten al estudiante forjar algunos asuntos desde lo teórico, desde lo práctico que ya ha adquirido, pero no se va a reemplazar por ese momento clave que se da dentro de un aula de clase. La inteligencia artificial, en cambio, sí se basa en algoritmos y patrones preestablecidos, pero se limita en su capacidad para estimular ese pensamiento crítico por parte del estudiante. Y por eso es, digamos, el temor tan grande que nosotros como directivos docentes le tenemos al famoso ChatGPT. ¿Dónde está la reflexión, la creatividad, el diseño de parte del estudiante? ¿En qué queda? Siguiente.
Estrategias para fomentar la colaboración entre profesores y la inteligencia artificial. Aquí volvemos a retomar algunos asuntos que ya habíamos mencionado. La formación y capacitación de los profesores en cuanto a tecnologías de inteligencia artificial. Vuelvo e insisto, que se generen esos conocimientos y esas habilidades por parte de los profesores y que y con base en esas capacitaciones se pueda aprovechar al máximo, que permita integrar ellos dentro de su proceso de formación, de su plan de trabajo como profesores, puedan entonces tener como herramienta de apoyo a la labor docente, nada más. No puede ser un reemplazo, es una herramienta de apoyo a la labor docente. De la integración de la inteligencia artificial en el diseño y desarrollo curricular. La inteligencia artificial puede utilizar y enriquecer el currículo, claro que sí, claro que sí. ¿Mediante qué? Inclusión de nuevas tecnologías, de recursos y actividades que promuevan ese aprendizaje personalizado. Y bienvenido sea, porque será un valor agregado que las instituciones les aportarán a sus estudiantes, siempre y cuando sea eso. Integrarlas para fortalecer o robustecer ese diseño curricular. Desde la gestión curricular, desde los comités curriculares que se hagan al interior de cada uno de los programas, facultades, instituciones, qué sé yo. Obviamente todo tendrá que tener una evaluación y seguimiento al impacto de la implementación de estas herramientas, y que esto debe ser periódico. ¿Para qué? Para que esto nos permita entonces ajustar, mejorar, afianzar hacia lo que tiene que ver el componente de inteligencia artificial. Fomentar la ética y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Vuelvo e insisto, desde la regulación, desde el buen uso de estos dispositivos, herramientas o sistemas, porque desde allí se están manejando información, datos que pueden ser sensibles. Y es ahí donde el profesor deberá promover el buen uso de dichas herramientas como tal. Siguiente. Casos de éxito en lo que tiene que ver con la colaboración entre profesores y lo que es la inteligencia artificial. Sistemas de tutorías inteligentes, que sean tutorías adaptadas a esas necesidades de los estudiantes, conforme a esa caracterización que inicialmente como herramienta para mejorar e identificar ese acceso que tuvo ese estudiante, y cómo entonces yo brindo con programas, estrategias que me permitan entonces generar este paquete o estos programas de tutorías integrales. Plataformas en línea, claro que sí. Ambientes de aprendizaje perfectamente se podrán implementar y son casos de éxitos supremamente importantes, y esos, digamos que se dinamizó muchísimo más en pandemia, y ahí las instituciones de educación tuvieron que ser creativas y desarrollar o comprar o buscar N número de herramientas o plataformas de ambientes virtuales que les permitieran generar esos, digamos, trabajos prácticos o desarrollos prácticos dentro de su actividad, y que se hicieran entonces de manera virtual. Perfectamente lo podemos hacer. Análisis de datos para la toma de decisiones en tiempo real. Necesitamos decisión, datos e información en tiempo real para tomar decisiones, que es lo que buscamos como directivos docentes. Y la creación de contenidos personalizados que busquen las necesidades de cada uno de los estudiantes frente a sus habilidades, a su comportamiento, a su conocimiento, a su capacidad. Cómo entonces generamos herramientas que nos permitan llegarle a ese estudiante con algo más personalizado, el valor agregado que queremos otorgarle a un estudiante desde una institución como tal.
Y obviamente esto tendrá que ir concatenado, vuelvo e insisto, con ese modelo pedagógico que se establece o declara dentro de un proyecto educativo y que como institución responda o sea coherente a esa filosofía institucional y a su misión desde lo teológico como tal. Siguiente. El futuro de la educación en la era de la inteligencia artificial. El papel de los profesores será preponderante, no como competidores, sino como colaboradores. La inteligencia artificial es el potencial para transformar la educación, claro que sí, como herramienta de apoyo, ofreciendo esas oportunidades de aprendizaje personalizado y adaptativo. Es fundamental para que los profesores adquieran esas competencias para utilizar estas tecnologías de manera efectiva y con ética, y que promuevan eso en el aula de clase. Es crucial para que los colaboradores, educadores y los desarrolladores también generen dentro del ámbito educativo herramientas que sean basadas en inteligencia artificial y que estos sean adecuados a la promoción del aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos. Indiscutiblemente en eso se tendrán que centrar este tipo de herramientas. No podrá pasar ese límite, ¿cierto? Y la colaboración de los profesores en cuanto a la inteligencia artificial es de que se dé un uso más inclusivo, más equitativo y más eficiente para que cada alumno obtenga esa oportunidad de alcanzar ese máximo potencial. Siguiente. La era de la inteligencia artificial presenta unos desafíos y es ahí donde está el futuro de la educación, que permita entonces alcanzar esa oportunidad de prosperar y alcanzar ese máximo potencial por parte de los estudiantes. Siguiente. Y todo lo anterior se vuelve fundamental para avanzar en el uso responsable de inteligencia artificial en la educación superior. Adelante. Que con ello entonces permita promover la ética, la transparencia y la equidad con un enfoque cuidadoso y una regulación adecuada. Y que esto prepare a los estudiantes con la intencionalidad de decisiones éticas que hagan de ellos y de nuestros ideales y que estén dentro de un contexto de tecnología. No que los estudiantes estén para la tecnología, sino dentro de ese contexto de tecnología y que no se vean como si estuvieran fuera de la escena tecnológica, que es lo que pretenden algunos con este tipo de herramientas basadas en inteligencia artificial. Muchísimas gracias.